Amén, mis hermanos. Entonces, Lucas 12, versículo 32 al 34, un pasaje bastante corto, mis hermanos. Estos pasajes, yo me fijaba, son como un resumen, mis hermanos, de todo lo que el Señor viene enseñando desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta aquí. Ahí hemos venido viendo varios asuntos. Primeramente vimos el asunto de la hipocresía, mis hermanos. Luego vimos el asunto del temor de Dios, también el de confesarle delante de los hombres, la necesidad de la avaricia, las preocupaciones por los bienes de este mundo que pueden desenfocarnos del reino y el llamamiento del Señor. Mensajes que, como hemos venido diciendo, apuntan todos al corazón del hombre. Entonces, mis hermanos, ahora, por así decirlo, el Señor va a dar como la conclusión de todo este mensaje. Él sabía que sus discípulos, mis hermanos, en el futuro pasarían por diferentes situaciones. Ya viene advirtiéndoles acerca de cárcel, peligro, persecución, mis hermanos. Y no solo a aquellos, sino también esto que habla el Señor hoy, mis hermanos, es para todos, porque todos también pasamos por situaciones, tentaciones, miedos, temores, como ellos. En esos momentos decisivos, mis hermanos, uno necesita una cosa, como orábamos ahora, una palabra clara del Señor, mis hermanos, una palabra que nos sostenga en esos momentos, que nos dé fuerza, que nos dé aliento. Cuando uno mira la historia de los seres humanos en momentos decisivos, ¿no? En momentos conflictivos, hombres a veces de Dios y a veces no tanto de Dios, sea en grandes batallas o sea en naciones, han tenido que dar mensajes inspiradores en momentos que sus pueblos desfallecían. Yo me acuerdo de las Escrituras, un momento está Joab y su hermano que tienen que ir a luchar contra los ejércitos enemigos, y unos venían por la retaguardia y otros venían por delante, y habla Joab con su hermano: tú ve por atrás, yo voy por delante, y si uno está débil, el otro irá a ayudarle, pero luchemos y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Ellos fueron y vencieron en el nombre del Señor para librar al pueblo de Dios. Hubo también momentos como Gedeón, que tuvo que tomar a 300 para vencer a muchos. Siempre ha habido momentos decisivos, y en todos esos momentos, cuando vemos las Escrituras, es la palabra de Dios la que sostuvo a su pueblo. Y es la palabra de Dios la que nos sostiene a nosotros, mis hermanos. En esos momentos, cuando más importante es hoy, mis hermanos, que también seamos alentados por el Señor, porque también el llamado, que como veíamos la vez pasada, que tenemos en el Señor, de buscar su reino, de vivir para Él, para su gloria, para lo eterno, mis hermanos, no es un llamado pequeño. Es un llamado que cuando nosotros vemos la vida cristiana y nosotros vemos nuestras vidas, podemos sentirnos muy desalentados. Cuando vemos los obstáculos, cuando vemos los peligros, cuando vemos los temores que tenemos. Y su voz de aliento, mis hermanos, su exhortación es la que nos va a dar fuerza en esos momentos para enfrentarlos, por más difíciles que sean. Y la exhortación del Señor, como vamos a ver claramente, el Señor, mis hermanos, es: no teman. No teman. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es una triple exhortación del Señor, que hay que hacer en lugar de temer. Y por último, una pregunta que tenemos que responder: ¿dónde atesora nuestro corazón, mis hermanos? Vamos a empezar por el principio, esta exhortación del Señor a no tener temor. Y es bien importante porque anteriormente, si ustedes se acuerdan, mis hermanos, ya hemos hablado bastante sobre el temor, ¿no? Temor al hombre, el cual tenemos que dejar para temer más bien a Dios. El temor o las preocupaciones por las cosas temporales de esta vida, los cuales pueden desenfocarnos de buscar el reino de Dios. Son temores que nosotros podemos tener, o temores que tenían los discípulos cuando Jesús les dice: van a ser llevados delante de reyes, de jueces, a las sinagogas, para dar testimonio de mí. Pero no teman, el Espíritu Santo les va a ayudar en ese momento, les va a dar lo que ustedes deben hablar. Entonces el Señor ha hablado bastante del temor, y en ese contexto Él ahora termina concluyendo todo ese asunto del temor en este primer versículo, el 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿A quién está hablando el Señor? Siempre hemos comenzado estas últimas veces: ¿a quién habla el Señor? Porque había una multitud, había fariseos. ¿A quién está? ¿Quién es el rebaño pequeño, mis hermanos, no? Y claramente, si vamos a donde estábamos la vez pasada, donde comenzamos el último estudio, el versículo 22, dice que el Señor estaba diciendo a sus discípulos estas cosas. Es decir, a sus seguidores, a los hijos de Dios. Ellos son los que componen el rebaño del Señor.
Y según dice aquí el Señor, son pocos en número, porque Él dice acerca de este rebaño pequeño. La palabra rebaño o manada, aquí en el griego está en un diminutivo, que es decir, que eso que si lo tradujéramos literalmente sería manadita o rebañito, sería la forma literal de traducirlo. Y el adjetivo que le acompaña va bastante con eso, que es micrón, le suena como de micro, algo pequeño. Rebañito, pequeño o pequeñito, podríamos traducirlo literalmente. ¿Y por qué el Señor los llama así? Porque el Señor dice rebañito pequeñito a estos discípulos. Si nosotros vemos el verso número 1 del capítulo 12, dice que había grandes multitudes o miles que tantos hasta se peñuscaban, se pisoteaban porque querían escuchar al Señor Jesús. En el versículo 53 del capítulo 11, también se nos recuerda que también estaban acechando los fariseos como si fueran lobos a este rebaño, especialmente al pastor, el Señor Jesús, para hacerlo caer o atraparlo de alguna palabra para acusarlo. Y comparado con ellos, los discípulos, ¿cuántos eran? Pues estaban los 2 apóstoles, tal vez estaban los 72 que le había enviado de 2 en 2 en el capítulo 10, y algunos más. Entonces, comparados con la multitud y con los fariseos, los enemigos del Señor, eran bastante pocos en número. No era una multitud de discípulos, eran pocos, un pequeño rebaño, un número pequeño de seguidores. Y a ellos, mis hermanos, el Señor dice, no temas, rebaño pequeño. Ellos tenían muchas razones naturales para temer, como decíamos en la introducción. Los adversarios eran muchos. Estaban rondando al Señor Jesús. Como decíamos, parecían como lobos, esperando atacar al pastor y a los seguidores, a las ovejas. Esos fariseos, esos escribas. Y las dificultades eran muchas, así como les veníamos anunciando desde el capítulo 10 hasta la muerte del Señor Jesús, o hasta el capítulo 19, por lo menos vamos a ver cómo aumenta el conflicto, cómo cada vez más estos antagonistas, los escribas, los fariseos, los saduceos, empiezan a querer matar al Señor Jesús, hasta intentan apedrearlo, intentan despeñarlo, intentan acabar con su vida. Cada vez el conflicto crece más, cada vez más van a atacar al Señor Jesús, ya no solamente de manera verbal. Y encima el Señor les dice, ustedes van a sufrir, ustedes van a ser llevados a tribunales, ante reyes. Entonces ellos tenían muchas razones para temer en lo natural. Además el Señor les dice, no se preocupen por lo natural, pero seguramente, como decíamos la vez pasada, ellos tenían preocupaciones por sus necesidades cotidianas, de que vamos a vivir. Yo dejé mis redes allá, yo dejé mi trabajo, todo para seguir al Señor. Había muchas razones que ellos tuvieran en lo natural para temer, mis hermanos, pero el pastor de las ovejas les da ánimo, aliento, no teman. Y hoy en día, mis hermanos, el rebaño de Cristo será diferente. Está constituido por millones de creyentes. Podríamos decir, bueno, ya no somos el rebañito pequeño, ahora somos muchos. Tal vez podemos pensar, bueno, hace unos años éramos 20 en la casa del hermano Héctor, ahora ya estamos como por 100 o algo así. Entonces, pero si consideramos la cantidad de los que rechazan al Señor, de los que se ponen a Él hoy en día, pareciera la misma circunstancia que acabamos de leer. Somos pocos en número. Cada periodo de la historia de mis hermanos, el rebaño del Señor nunca ha sido grande, siempre ha sido pequeño. Y también los problemas, mis hermanos, siempre han sido muchos. Eso no ha disminuido de los tiempos del Señor. Siempre ha habido, mis hermanos, y hoy también, es abundante la oposición de mayorías, de millones, al Evangelio del Señor y a la grey de Dios. Sigue habiendo muchos lobos y encima se han metido en medio de la iglesia. A veces ahora lo que deben ser los pastores son los lobos, que se quieren comer al rebaño. Ya no están afuera, ahora están adentro. Muchos perseguidores, muchos los que se oponen, muchos los que rechazan, los que siguen al diablo y se oponen al rebaño de Cristo y al reino de Dios. Entonces, mis hermanos, en medio de toda esta oscuridad en este mundo, el temor golpea con fuerza muchas veces nuestros corazones, sin contar los asuntos naturales, ¿no? Y a veces también afecta nuestra confianza en Dios. Y el buen pastor, mis hermanos, también nos dice a nosotros, no teman, porque nosotros formamos parte de ese rebaño. Estas palabras del Señor también son para nosotros. Nosotros formamos parte de ese rebaño que, aunque parece mucho en número,
somos pequeños, somos pocos, comparados con aquellos que nos rodean. Si nosotros vemos aquí alrededor, ¿no? Estamos rodeados hasta de falsos rebaños muchas veces, falsas ovejas, falsos pastores. ¿Y cuántos? Aunque hay muchos hermanos, gracias al Señor, a veces cuando empezamos a ver somos pocos los que siguen a Cristo, pocos los que son sus discípulos. Y el Señor, mis hermanos, le da una razón para no temer, o varias razones. La primera ya vimos al principio, mis hermanos, dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido o se ha placido en darles el reino. Primero, mis hermanos, lo primero con que el Señor los alienta es que son su rebaño. Les habla, ¿no? Tiernamente, rebañito pequeño. Les habla con ternura, son pocos, pero es única que no sean amados por el Señor. Él los ama, Él les habla tiernamente como su rebaño, mis hermanos. Y no importa, mis hermanos, también si nosotros somos pocos. No importa, mis hermanos, si somos pocos en número. Saben que lo importante es que somos amados por el Señor. Y eso debe darnos ánimo, que el Señor nos estima en gran manera y que nos ve como su rebaño. Podemos ser los menos comparados con la mayoría. Y sin embargo, lo importante es que el Señor nos ama. No si somos muchos, o si tenemos muchas fuerzas, o si somos o no mayoría. Lo importante es quién nos ama, mis hermanos. Quién nos confiesa en los cielos, como veíamos en otro estudio anterior. El cuidado y el amor del Señor, mis hermanos, es lo que debería darnos aliento. Cuando uno mira, yo miraba porque me acordaba estudiando esto del Salmo 23. Dice en el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahí habla de un pastor y un rebaño. Y a veces tenía que llevar a veces por desfiladeros a las ovejas el pastor. Y aquí lo compara con un valle, ¿no? De sombra de muerte, ¿no? Uno puede caer a un lado, al otro, puede caer en el valle y morir. Pero ¿qué es lo que le infundía aliento a estas ovejas o a este rebaño, aquí figurado, de seguir adelante por en medio de ese valle? ¿Qué es lo que le daba aliento? Dice, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Lo que le daba aliento a este rebaño para seguir por medio de un valle de muerte era que su pastor estaba con ellos. Y lo quería infundirnos valor a nosotros, atravesando este mundo lleno de muerte, lleno de maldad, de pecado, de enemigos de Dios. Debería ser lo mismo, hermanos, que nuestro Señor está con nosotros. Entonces, debería ser la primera razón, mis hermanos, para infundirnos aliento en medio de todo. Lo segundo, mis hermanos, es que, como dice el Señor, tenemos un Padre que se agrada en darnos el reino. Ahí dice el Señor, porque vuestro Padre se ha placido en daros el reino. Entonces, mis hermanos, primeramente tenemos no solamente un pastor que nos ama y que nos cuida, tenemos un Padre. ¿Eso qué significa? Que somos hijos. También, como estamos estudiando en la epístola a los Efesios, significa que somos herederos y coherederos con Cristo, de grandes riquezas, de bienes eternos, en Cristo Jesús, de grandes bendiciones. También, que como también vimos en la epístola a los Efesios capítulo 2, que somos miembros de un rebaño, de una familia en este caso, porque tenemos un Padre. O sea, no estamos solos, tenemos hermanos, tenemos un Padre, tenemos una familia, que aunque pequeña es la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, el mundo tiene por padre es al diablo. Nosotros tenemos por padre a Dios. Por tanto, no deberíamos temer, porque no tenemos cualquier padre, tenemos un Padre celestial que nos cuida y nos protege. Y este Padre, mis hermanos, dice que está complacido en darnos el reino. Y eso también es para alentarnos. Tenemos grandes promesas, mi hermano, un reino inconmovible que el Padre nos quiere dar, un reino que tenemos y que ese Padre que tenemos es un rey. Es un rey y nosotros somos hijos de ese rey. Y lo último que dice ahí es que Él está complacido, eudoconesen, estar contento, estar a bien, deleitarse en. Es la misma palabra que se usa ahí cuando dice, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Es la misma palabra, mis hermanos. Solo que ahora no está aplicada a Jesucristo, sino a nosotros. Que Dios está complacido. Él se deleita, Él se agrada en darnos
el reino, mis hermanos. Nuestro Padre se agrada en darle el reino ¿a quién? A sus hijos. El Señor nos ama, nos exhorta, ¿no? En el verso anterior que leímos, en el 31 la semana pasada, busquen el reino. El que busca, mis hermanos, encuentra. O en este caso, recibe. Y nosotros recibimos el reino que Cristo nos manda a buscar. Es una contradicción. En el versículo 31 dice, buscad el reino, como un imperativo, tienen que buscar el reino. Y acá dice, el Padre se agrada en darles el reino. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que buscarlo o me lo dan? Podríamos pensar, ¿no? Es como la parábola de las minas, mis hermanos, o de los talentos. ¿Con qué tenían ellos que producir? Con aquello que habían recibido de Dios. Dios da el reino o se agrada en darle el reino a aquellos que lo buscan. Aquellos que se esfuerzan por el reino. A ellos Dios se agrada en darles el reino. El Señor es el que nos da la salvación, pero esa salvación debe producir frutos para Él. El Señor es el que produce el querer y el hacer, pero ¿quién tiene que hacer? Nosotros. Entonces Dios se agrada en darle el reino a sus hijos. Y sus hijos, sus discípulos, los que son parte de ese rebaño, son los que buscan el reino, mis hermanos. El Padre está contento en galardonar, como dice la epístola a los Hebreos, a aquellos que le buscan. O sea, nosotros le buscamos, pero los que le buscan, Él recompensa. Mis hermanos, es como la idea aquí. Él es galardonador de los que le buscan. Él da recompensa a los buscadores y Él se agrada en darle esa recompensa. Él no da su reino de mala gana. Él da con agrado a los buscadores del reino, a sus hijos. Entonces, mis hermanos, no debemos temer por causa de los hombres y sus intrigas, por causa de nuestras necesidades en este mundo, si tendremos o no, como habíamos la vez pasada, porque aunque nos quitaran la vida, mis hermanos, ¿se acuerdan que no hay que temer a los que pueden quitarnos la vida? O perdiéramos todo en este mundo, tenemos un pastor que nos ama, a Jesucristo, y tenemos un Padre que se alegra, se complace en darnos un reino celestial, un reino que permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, no temamos. No temamos porque el Señor es nuestro pastor, no temamos porque el Señor es nuestro Padre, y no temamos porque el Señor se agrada en darnos un reino, mis hermanos. Y seguido a esa primera voz de aliento, el Señor viene tres exhortaciones, una triple exhortación que hace el Señor en el versículo 33. Dice, vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos a ustedes, a vosotros mismos, bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Entonces, mis hermanos, si el Padre se place, se agrada en darnos un reino, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante tan grande generosidad de parte de nuestro Padre? ¿No debería ser una respuesta también generosa de nosotros a Él, respondiendo a su generosidad? Esa es la idea aquí, ya que Dios es generoso, ya que Dios se agrada en darnos un reino, el Señor dice, vended vuestras posesiones y dad limosna. ¿Qué significa este mandato? Este mandato se puede sacar de contexto. Este no es un mandamiento universal, hay mandamientos universales como no asesinarás, no mentirás, para todo tiempo, en toda situación, para todos los hombres. Son mandamientos generales. Es decir, que esto no es un mandamiento para todas las épocas, o para todas las circunstancias, o para todas las personas, mis hermanos. Porque algunos parece que leyeran de esta manera: vended todas vuestras posesiones y dad todo lo que produzca su venta a los pobres. Y esa palabra toda y todos no aparece, ¿verdad?, en este versículo. Vendan todo lo que tienen y den todo. ¿Verdad que fue no lo que dice ahí? Dice, vended vuestras posesiones, no dice todas, y dad, no dice todo, ¿verdad?, a los pobres, sino dad, limosna. Entonces, algunos leen como si dijera eso, ¿no? Dad todo y vended todo. Si fuera así, como dice un hermano, pronto la iglesia se volvería en una carga para la sociedad, porque nos quedaríamos sin nada, ¿verdad? No tendríamos ni para comer, ni para sostener nuestras familias, ni siquiera para servir al Señor. Entonces, esa no es la intención del Señor. Vended es un auristo activo imperativo, es algo que debe comenzar a hacerse, ¿no? Es lo que indica este verbo, comenzar a realizarse. Aquello que tenían en su corazón,
como vemos en el contexto, que tenían en su corazón o tenían como prioridad, mis hermanos, las cosas de este mundo, y pues se hacían avaros, se hacían idólatras hacia las riquezas y posesiones. No podían enfocarse en Dios ni buscar su reino, y debían comenzar a deshacerse de aquellas cosas que les estorbaban para seguir al Señor por una mejor herencia y por el reino que Dios les quiere dar. Entonces, mis hermanos, la cosa aquí es clara: no se puede seguir a Cristo, no se puede seguir a Dios, no se puede buscar el reino si retenemos nuestros ídolos, aquellas cosas que nos enfocan de Dios. Esto, por ejemplo, se aplicó al joven rico, ¿se acuerdan? Joven rico, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Cumple estos mandamientos. No, yo todos los he cumplido desde mi juventud. Ah, bueno, ve y vende todo lo que tienes. A él le dijo, ¿no? A él no le dijo a Pedro, ve y vende todo lo que tienes. A este joven rico sí. ¿Por qué? Porque el joven rico tenía como estorbo sus riquezas para seguir al Señor. Porque se fue triste. En vez de seguir al Señor, ir a vender todo lo que tenía y seguir al Señor, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Mientras que, por ejemplo, con el caso de Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Lo vamos a ver más adelante, creo que en el capítulo 19 de Lucas. ¿Zaqueo al Señor le dijo, vende todo lo que tienes? No. ¿Por qué? Porque Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si alguien es estafado, le voy a cuadruplicar todo. O sea, ¿qué mostraba él? Que sus riquezas no eran un obstáculo para seguir al Señor. Entonces el Señor no le dice, ve y vende todo lo que tienes. Entonces, en cada caso es diferente. También podemos ver el caso de Ananías y Zafira, que aquí ya lo hemos repetido hasta el cansancio, tal vez, el ejemplo de ellos. Pero ellos, el dinero fue un estorbo para seguir obedientemente al Señor. Porque ellos, aunque querían ofrendar al Señor, amaban tanto su dinero y su reputación, que querían engañar a todos para hacer ver, no, nosotros dimos todo por el Señor, pero era mentira que habían dado todo. Entonces su dinero fue un obstáculo. Ellos amaban más su reputación y su dinero y pues perdieron su vida, mis hermanos. Entonces hay personas para las cuales sus posesiones son un impedimento para seguir al Señor. Ellos deberían deshacerse de esas cosas. Vended vuestras posesiones, no todas, pero sí las que estorban. Ellos no debían temer, sino confiar. Su Padre Celestial les daba gustosamente el reino. Por ello, todo lo que estorbara en el camino para seguir al Señor, en la búsqueda para recibir este reino, todo ídolo debían deshacerse de él. En este caso, vender las posesiones. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y cómo aplicamos esto a nosotros, hermano Alberto? Hermanos, si tenemos bienes materiales que no nos dejan seguir al Señor, o trabajos, o riquezas, etcétera, tal vez tengamos que venderlos, tal vez tengamos que deshacernos de ese trabajo, o de esos bienes, o de esos lujos. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos un reino, mis hermanos. Sea un trabajo, sea ganar mucho, si eso nos aleja del Señor, no nos deja seguirlo, tal vez sería mejor dejar ese trabajo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene, como ya hemos estudiado, Él tiene cuidado de nosotros. Más bien busquemos el reino, porque Él quiere darnos mayores riquezas. Si una amistad, soltero o soltera, un pretendiente, ¿no? O nuestra familia amenaza con sacar al Señor de su lugar, que Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas, tal vez tengamos que dejar algunas amistades o cortar algunos lazos que no nos permiten seguir al Señor, mis hermanos, que amenazan la prioridad del Señor y su reino en nuestra vida. Y no temamos dejarlo. ¿Por qué? Porque somos parte de un rebaño, el rebaño del Señor, mis hermanos, que aunque es pequeño, el Señor es el que lo sustenta y lo cuida, puede sustentar nuestros corazones. Si el ídolo es de nuestro corazón es un pecado, mis hermanos, entonces tenemos que arrepentirnos, porque como dijo el Señor en el Sermón del Monte, mejor entrar en el reino, mis hermanos, en la vida eterna, tuerto o manco, que entrar entero y ser echado al lago de fuego, mis hermanos. Mejor es perder esas cosas, deshacernos de ellas, si nos están impidiendo seguir al Señor. ¿Y luego qué? Y luego dice, dar limosna. No hay mayor golpe para la avaricia, mis hermanos, y el amor y la preocupación por las cosas temporales de esta vida y de este mundo, que un corazón generoso.
Dios nos da gustosamente un reino. Dios, ¿verdad que Dios no está tacaño con nosotros? Nos dio a su Hijo. Y se agrada en darnos un reino. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros entonces aferrarnos a las cosas de este mundo? Dado que tenemos tan grande promesa, debemos dar para las necesidades de los demás. La limosna era para los pobres, los necesitados, los que no podían proveer para sí mismos. Lo cual contrasta bastante, mis hermanos, con varios asuntos que vimos aquí en el capítulo 12. La hipocresía de los fariseos, que el Señor les dice, vender lo que tienen y darlo y entonces será limpio, darle limosna y entonces será limpio lo de adentro, porque ellos abusaban hasta de la religión para enriquecerse. En capítulo 23 de Mateo dice que aún despojaban a las viudas de sus bienes y después hacían oraciones ahí, ¿no? O que no ayudaban a sus papás porque no, lo que yo tengo es para el Señor. Entonces no ayudaban a sus padres. Ellos eran hipócritas, amaban las riquezas. Y esto de dar a los pobres contrasta bastante con eso. El avaro, que acumula para sí mismo y por eso no puede dar a otros, como vimos en la parábola de el rico que su campo produjo mucho, ¿no? Ese necio. Otra vez, mis hermanos, el preocupado y afanado por esta vida, por sus necesidades, está tan preocupado por si va a tener o no, que no puede dar para las necesidades de los demás. Entonces esto de dar limosna contrasta con todo eso, mis hermanos. Y si nosotros nos vemos a nosotros éramos los más pobres y miserables de todos los hombres, y Dios nos ha dado tremendas riquezas. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que ustedes, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Él vino y dejó todo lo que tenía para darnos todo lo que Él es, hasta su propia vida, para hacernos ricos. Hasta su propia vida dejó. Todo lo entregó por nosotros. Entonces no es raro y no es algo loco que Dios nos diga, ustedes también tienen que darlo todo por mí. Porque Él lo dio todo por nosotros para enriquecernos. Entonces nosotros debemos dejar aquellas cosas que nos estorban para también servir a otros, para darnos a otros, para suplir las necesidades de otros, como el Señor Jesús se dio por nosotros. Y ahora nosotros, sabiendo lo rico que ahora somos en Él, como hemos venido viendo en la epístola de los Efesios, lo rico que somos, debemos también ser generosos para con los demás. Como dice Pablo a Timoteo, proveyendo para las necesidades de nuestra propia casa, primeramente, los nuestros. Y como también Pablo dice a los Gálatas en capítulo 6:10, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, ¿no? No todos tienen la misma oportunidad de hacer el mismo bien o ayudar a todos. Pero los que tenemos oportunidad, ¿qué queremos hacer? Hacer bien a todos. Y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces deberíamos ser generosos para con todos según tengamos la oportunidad, pero especialmente para con los hermanos. Entonces la generosidad de Dios debe llevarnos, mis hermanos, de la avaricia y el afán por los bienes de este mundo a la generosidad de corazón, como lo es el generoso nuestro Dios. Y luego viene, porque ya dijimos que es una triple exhortación. La primera es vender, la segunda es dar, y la tercera es hacernos para nosotros mismos. En el griego dice, hagan para ustedes mismos. Lo siguiente que les manda el Señor es hacerse para ellos mismos bolsas, las cuales consisten en hacer un tesoro. Vender y dar consiste en despojarse. O sea, hay cosas que hay que dejar, lo que nos impide seguir al Señor. Pero para luego hacer tesoros, mis hermanos, en nuestro corazón, los cuales no son de este mundo. Ahora la exhortación es, mis hermanos, hacer este tesoro, que tiene que ver con un reino. Hacer estos tesoros no en esta tierra, sino en el reino venidero, en el reino de Dios. Entonces lo primero es hacer bolsas para nosotros mismos, bolsas que no se deterioran, que no se dañan. Hagan para ustedes mismos bolsas que no se deterioran, que no envejecen con el tiempo. En aquel tiempo muchos guardaban sus riquezas en bolsas. No en bolsas como las de hule que usamos hoy en día, no, en bolsas hechas de tela o de cuero, bolsas tejidas de pieles de animales. Y muchos guardaban sus riquezas, su dinero, monedas de oro, aquello que tenían, sea en su cinturón o fuera en su casa o en algún cofre. Y con el tiempo, ¿qué pasaba con esto? Se desgastaban con el uso. Comenzaban tal vez con algún agujero
o varios, o simplemente se rompían en un momento. De forma que lo que ahí se guardaba se caía o se perdía. Usted se imagina con una billetera, ¿no? Que tiene un agujero y usted va metiendo ahí billetes y se le van cayendo, se le van perdiendo, ¿no? Entonces no se hagan billeteras, podríamos decir, que se dañan con el tiempo y ahí están acumulando sus riquezas, mis hermanos. Entonces, aplicando esto a nosotros, ¿qué mensaje más claro? Este mundo en nuestra vida, mis hermanos, es como una bolsa rota, que se va a envejecer. Tal vez no esté rota, pues se va a envejecer y se va a romper, mis hermanos. Acumular aquí y solo para la hora es pérdida. Porque este mundo, mis hermanos, pasará, se va a acabar. Echar riquezas aquí, acumular aquí, es acumular riqueza en un lugar que se va a acabar. Esta tierra se va a volver vieja y pasará. Si no me cree, Apocalipsis capítulo 19 y 20. Esta tierra y todo lo que hay en ella pasará. O como leímos el otro día en la primera epístola de Juan, capítulo 2, que los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, lo que hay aquí, mis hermanos, los deseos de los ojos pasará. Todo esto pasará con este mundo, mis hermanos. Y si nosotros acumulamos aquí, nos van a decir lo mismo que vimos el otro día que dijeron a este hombre necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Y si juntamos en la bolsa de este mundo, mis hermanos, necios, ¿para quién será todo? Si juntamos para esta vida que se va a acabar, necios. Porque todo lo que juntemos no va a quedar con nosotros, se nos va a escapar. Acumular, atesorar para esta vida y este mundo es echar en saco roto, mis hermanos. Es una bolsa que se deteriora. Pero invertir, mis hermanos, acumular en el reino de Dios es todo lo contrario. El reino de Dios no envejece. El reino de Dios no pasa. El reino de Dios no tiene agujeros, mis hermanos, pues nos escapan los bienes venideros. Las riquezas que tenemos en Cristo están en Él y Cristo no se va a envejecer. Cristo no tiene agujeros porosos, pues nos escapa todas las bendiciones que nos ha dado, todas las riquezas que nos ha concedido. El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Invertir en ese reino, mis hermanos, es invertir en un lugar que nunca envejecerá, que nunca se desgastará con el tiempo. Es un reino eterno. Es un reino que dura para siempre. Lo que se pone en el reino de Dios no se pierde, porque el reino de Dios permanece para siempre. ¿Estamos acumulando en saco roto, mis hermanos, o estamos invirtiendo en el reino de Dios, donde lo que tenemos es preservado? ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Dónde, mis hermanos? Entonces dice, háganse bolsas a ustedes mismos. Y luego dice, háganse a ustedes mismos un tesoro. Esta palabra tesoro puede ser tesoro, riqueza. Y el Señor lo califica con un adjetivo, con dos adjetivos. Primeramente dice inagotable o que no se agota. Esa palabra puede también traducirse como incesante, perpetuo, inagotable. El hombre rico le dijo a su alma: tienes bienes para muchos años, alma mía. Descansa, regocíjate, no alégrate. Pero ¿qué pasaría un día? Se acabarían esos recursos. Digamos que no hubiera muerto ese hombre necio ese mismo día. ¿Los recursos eran infinitos? No. Por más que hiciera graneros más grandes y metiera ahí todos sus bienes y toda su gran cosecha, se iba a acabar, mis hermanos. Todo lo que podríamos acumular aquí tiene fecha de caducidad. Todo lo que poseemos se desgasta. Todo lo que acumulamos se termina. Si acumulo para mi vida se va a agotar. Si acumulo para mi familia, ella también se acabará. Después de mí, en algún momento también mi familia pasará, este mundo acabará también. Si mi tesoro son las riquezas, ellas se agotan. Si acumulo conocimiento, aún así mi mente se agotará también y dejará de ser. Donde yo eche se agota, se acaba. No importa lo que sea. Los recursos de este mundo, la forma de mantenerlo y su disfrute es limitado y tienden a agotarse y a terminarse. Los tesoros de este mundo se van a acabar todos. Esta tierra que hoy conocemos pasará con todos sus grandes tesoros. Por más que juntes todo el oro del mundo y el que está bajo la tierra, se acabará. Entonces, ¿dónde están los recursos inagotables entonces? ¿Dónde puedes encontrarlos, acumularlos y guardarlos para que no se agoten?
Y ahí viene el segundo adjetivo, en los cielos. Es decir, en el reino de Dios, lo cual contrasta con este mundo. Y ahí dice el Señor, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Los ladrones pueden agotar en un momento las riquezas que tú puedes juntar toda tu vida, en un momento el ladrón te lo agota, te lo desaparece. Y la polilla, que aquí se refiere más bien a las larvas de polilla. Por más que juntes la mejor ropa y acumules toda la ropa del mundo, se la pueden comer en un momento las polillas, en una noche. Te la llenan de agujeros. A mí, antes cuando vivíamos en Bucaramanga, yo veía mi ropa, oye, ¿quién se la está comiendo? Y eran las polillas. Entonces, mis hermanos, todo lo que juntemos en este mundo, en un momento puede desaparecer. Pero en el cielo no. En 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, no en esta tierra, mis hermanos, en los cielos para vosotros. Entonces, nuestra herencia, mis hermanos, nuestro tesoro mediante Jesucristo, dice aquí que es como incorruptible. O sea, no se puede dañar. No te lo puede dañar la polilla, no te lo pueden dañar los gusanos, no te lo puede dañar la muerte, no te lo pueden robar los ladrones. Porque también dice que es incorruptible, no se daña, no se envejece. Y es incontaminado y inmarcesible, o sea, nunca se marchita, nunca se muere el tesoro que tenemos en los cielos. Allí los ladrones, mis hermanos, dice, no se acercan. Ningún ladrón heredará el reino de los cielos, y menos se va a acercar a él. ¿No, mis hermanos? Ni siquiera se pueden acercar al cielo de Dios. Y allí tampoco hay polillas, no hay larvas que se coman las vestiduras que Dios nos está dando en Jesucristo. En Apocalipsis 19:8 dice que esas vestiduras son de lino fino y resplandeciente, que fueron las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos no se la puede comer la polilla, hermano. Y luego agrega también Apocalipsis 14:13 de esas vestiduras, que son obras que aunque nos llegue la muerte, con ellos permanecen. O sea, aunque llegue la muerte a nuestra vida, las obras hechas en Cristo no perecen, no se dañan y no pasan con esta vida, nos acompañan al cielo. Esos son tesoros que nos acaban, lo que hacemos en el Señor. Las obras hechas en Dios, para Dios, no pasan. Son vestiduras eternas, mis hermanos. Y el hermano William Hendriksen enumera otras tantas cosas que no tienen fin y que nunca se agotan y que nunca nos serán quitadas. Una fidelidad que jamás será quitada, una vida que nunca terminará, una fuente de agua que nunca cesará de fluir de dentro de aquel que bebe de ella, una dádiva que jamás se perderá, una mano de la cual no podremos ser jamás arrebatados, que es la del buen pastor, un amor del cual nunca podremos ser separados, un llamamiento que jamás será revocado, un fundamento que jamás será destruido, mis hermanos. Todo lo que nos es dado por nuestro Padre en Cristo, todo lo que viene, mis hermanos, de buscar su reino, de hacerse tesoros en los cielos, nunca termina, nunca se agota. Gozo que jamás termina, mis hermanos, un espíritu que nos ha dado, dice, sin medida, una vida que Cristo dice que vino a darnos que es abundante, y paz que no pasa, mis hermanos. Justicia que es eterna, amor que, como dice 1 Corintios, nunca deja de ser, y verdad que permanece para siempre. Son tesoros que tenemos en nuestro Señor, cosas que dice la Biblia que ojos no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que nuestro Padre quiere darnos en su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Esos son tesoros. Esas son las cosas a las cuales nosotros deberíamos apuntar. Y si tenemos que perder cosas de este mundo, dejar cosas de este mundo, vender cosas de este mundo y dar para tener esto, mis hermanos, ¿cómo no va a valer la pena? ¿Cómo no va a ser una gran inversión? Tener estas cosas que no se acaban. Versículo 34. Porque donde esté vuestro tesoro, o donde está vuestro tesoro, sería más bien el verbo, está en presente, allí también estará, futuro, vuestro corazón. ¿Por qué? ¿No? De la razón para hacer tesoros en los cielos y no en la tierra.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque si nos deshacemos, mis hermanos, en la tierra, de aquellas cosas que nos cautivan, que atrapan nuestro corazón, aquellos ídolos que nos desvían del propósito de Dios, para tener ganancias en los cielos, nuestro corazón, mis hermanos, pasará de estar en la tierra a estar en el cielo. De lo terrenal a lo celestial. Perder cosas aquí para ganar cosas allá. Lo que está diciendo el Señor. En la tierra, mis hermanos, nuestro corazón está en las cosas de este mundo, donde las cosas se desgastan, donde los ladrones roban y los gusanos se comen todo. Porque allí están nuestros afectos, mis hermanos, temores y anhelos y mayores esfuerzos. ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo deseo? ¿Dónde está lo que yo quiero? ¿Dónde está el propósito de mi vida? ¿En la tierra o en el cielo? En su reino, donde no se pueden acercar los ladrones, donde los gusanos no dañan, donde nada envejece. El corazón es el cofre, mis hermanos. Por eso, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El corazón es el cofre, es la bolsa que contiene, que recibe lo que depositamos, lo que atesoramos. ¿Dónde está ese cofre? Lo que estoy guardando, lo que estoy acumulando. ¿El cofre de mi corazón está en la tierra, acumulando cosas de la tierra? ¿O el cofre de mi corazón está en los cielos, lleno de tesoros celestiales? ¿Dónde está mi corazón? ¿Quieres ver dónde está el corazón de un hombre, hermano? Mira cómo gasta su dinero. Mira en qué invierte su tiempo. Mira si está preparando su familia solo para este mundo o también para el venidero. Mira dónde está invirtiendo cuando tiene tiempo libre. Mira si es generoso o acumula para sí mismo. Y vas a descubrir dónde está tu corazón, mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el nuestro? Mira qué lugar ocupa, mis hermanos, en nuestra vida la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la oración, la iglesia de Cristo y el congregarse con los santos? Mira el servicio en el pueblo de Dios, de esa persona. Y mira cómo se relaciona con los incrédulos, si les predica o no de Cristo. Y sabrás dónde está su corazón. En la tierra o en el cielo. ¿Dónde está el nuestro? Mira al soltero, a la soltera, en que usa su tiempo de juventud, de soltería, sus motivos para estudiar, su compromiso con Cristo, sus relaciones con el sexo opuesto, sus planes con respecto al reino de Dios, su causa y su futuro. Y sabrás dónde ese joven tiene su corazón. Mira al casado, cómo dirige su familia, ama a su esposa, o la esposa ama a su esposo, cómo crían a sus hijos y para qué. Y sabrás, y sabremos dónde está nuestro corazón, dónde está el nuestro. Lo que más amamos, aquello por lo cual vivimos, aquel que tiene el primer lugar en nuestras vidas, allí está nuestro corazón, hermanos. No nos engañemos, allí está. Si nos examinamos nosotros mismos con esas preguntas, ¿dónde está? Si somos hipócritas, sea por temor o sea para agradar a los hombres, si tememos confesar a Cristo delante de los hombres, mis hermanos, si acumulamos aquí riquezas para nosotros mismos y nuestro enfoque está en este mundo y nuestras necesidades en él, no hay misterio, no cabe duda dónde está tu corazón y el mío, aquí en la tierra. Ese es el resumen de toda esa lección que habla el Señor. Pero si renunciamos a la hipocresía para vivir en integridad, si tenemos a Dios, mis hermanos, y le tememos a Él, y le confesamos delante de los hombres, si somos ricos para con Dios, y en lugar de enfocarnos en este mundo y sus necesidades, nuestro enfoque es el reino de Dios, tampoco cabe duda, nuestros corazones están con Cristo, nuestro buen pastor, en los cielos, sentados al lado del Padre, donde no llegan los ladrones ni la polilla corrompe, donde está aquel que se complace en darnos el reino. Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, él viene hablando de todos los logros que tenía en la tierra, todo lo que él había acumulado en su vida, ¿no? Él había acumulado que era israelita de pura cepa, que había sido fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado al 8º día, que era el más celoso de todos los religiosos de esa época, hasta el punto que persiguió la iglesia. Y luego dice, pero todo lo que para mí era un tesoro, podríamos decir, ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dijo, yo vendo, yo me deshago de todo eso, porque encontré un tesoro mayor, Jesucristo.
Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo. Eso de vender todo, perder todo. Aquí lo cumplió el apóstol Pablo. Y lo considero como, no solamente digo, es pérdida, es basura comparado con ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Cuál sería el tesoro que Jesús hallaría en nosotros? ¿Cuál era el tesoro para Pablo? Si todo lo demás era basura, ¿qué es lo que quería que sea hallado en Él? ¿No? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ese no era el tesoro de Pablo. Que Él se portaba muy bien, que Él era muy bueno, que Él era tremendo, todo lo que yo hago. Su propia justicia, derivada de la ley. ¿Cuál era su tesoro? Sino la que es por la fe en Cristo. Yo creo que cuando Cristo venga encuentre el tesoro de la fe, no de mi justicia propia. El que es por la fe en Cristo. La justicia que procede, miren, de Dios, sobre la base de la fe. ¿Qué más quería Pablo? ¿Qué manera Pablo? ¿Cuál era su tesoro? Y conocerle a Él. Conocer a Cristo era su tesoro. Y conocer el poder de su resurrección. ¿Y qué más quería? Y participar en sus padecimientos. Sufrir por Él. Miren lo que atesoraba Pablo. ¿Atesoramos eso? Aflicción por Cristo. Y llegar a ser como Él. Eso, Él cambió todo eso que tenía por eso. Quiero ser como Cristo. Quiero parecerme a Él. Quiero su justicia. Quiero su vida en mí. Quiero su vida de resurrección en mí. Quiero su fe. Quiero conocerle. Aún llegando a ser como Él, hasta en su muerte. Hasta morir por Él. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero luego dice, yo todavía no he alcanzado todas esas riquezas. Él estaba haciéndola, estaba buscando el reino. Él estaba esforzándose por alcanzar todas esas riquezas. Él quiere esas cosas. Porque decía, todavía no he alcanzado todo eso, todas esas riquezas. Ni siquiera fue ya perfecto. Pero que dice, sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Para alcanzar esas riquezas, para las cuales Cristo nos ha alcanzado también a nosotros. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas que tenemos que dejar atrás nosotros para seguir a Cristo? Extendiéndome a lo que está adelante. Dejar lo que queda atrás para extender el reino, el tesoro que está en los cielos. Delante, prosigo hacia la meta para obtener el supremo premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que queremos hacer nosotros, mis hermanos, dejar los tesoros terrenales para alcanzar los celestiales, para alcanzar a Cristo que nos alcanzó primero, para alcanzar su propósito, su reino, aquello para el cual nos salvó. Entonces, ya concluyendo, mis hermanos, no podemos temer, o no deberíamos temer, no debemos temer, porque tenemos un pastor que nos cuida y un Padre que se agrada en darnos el reino. Debemos acercarnos, mis hermanos, a Él, deshaciéndonos de aquellas cosas que nos estorban para seguir a Cristo. Tenemos que ser generosos con otros, como Dios lo ha sido con nosotros. Hacernos un tesoro en los cielos que no se desgasta, que no se acaba, que no se corrompe, que nadie nos puede quitar y que nada lo puede dañar ni corromper. Nuestro corazón es el cofre donde está aquello que atesoramos, aquello que anhelamos, aquello que queremos. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el tesoro? ¿En el cielo con Cristo o en la tierra? Y como decía G. Naylor, no es locura, hermanos, perder aquello que no podemos conservar, porque los tesoros de esta tierra, como ya vimos hoy, no se pueden conservar, no se pueden guardar, se van a perder. Entonces no es locura perder en este mundo lo que no podemos conservar para ganar aquello que no podemos perder jamás. Nuestro general, nuestro rey, mis hermanos, nuestro pastor, nos alienta hoy con estas palabras. Somos pocos, pero somos amados. Somos pequeños, pero somos hijos del Padre Celestial. Y Él se agrada en darnos su reino. Entonces no temamos hacer tesoros en los cielos, perdiéndolos de la tierra, mis hermanos. Que el Señor nos dé un corazón así, un corazón rico. Un corazón abundante, mis hermanos, porque ¿qué serán nuestros tesoros? No fue ningún misterio. Lo veíamos hace un momento, la fe,
Su palabra es un tesoro para nosotros. El poder orar con Él es un tesoro para nosotros. Cristo formado en mí y en ti es un tesoro para nosotros. ¿O hay mayores tesoros para nosotros aquí en la tierra? Es un tesoro que mi familia ame a Cristo y siga a Cristo. Es un tesoro que yo lleve a otros hombres al conocimiento de Él. Hombres que vivirán para siempre en los cielos y en su reino. Que yo me estoy llevando para el reino de Dios. O voy a llegar allá pobre y desnudo cuando me presente delante de Cristo. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, gracias por tus palabras de aliento, Señor. Palabras de vida eterna, palabras que no pasarán. Señor, nuestro corazón está demasiado enraizado en las cosas aquí de la tierra todavía, Señor. Pero tú nos alientas hoy, Señor, a deshacernos de todas esas cosas que nos impiden, Señor, seguirte y hacer un tesoro grande, abundante, inagotable, imperecedero en los cielos. Señor, que nuestra vida aquí se pierda para ganar lo eterno, Señor. Que nuestra vida aquí se desgaste para aquello que no se desgasta. Padre, danos un corazón que anhele lo celestial. Un cofre lleno de tesoros buenos, Señor, abundantes en tu reino, Señor. No queremos llegar pobres ahí, Señor, porque tú nos has hecho ricos en Jesucristo. Tú nos has dado tantas dádivas en Él, Señor. Permítenos vivir para ellas, trabajar para ellas, buscarlas, hacernos un tesoro aquí en la tierra, Señor, para el cielo, para el reino. Señor, no dejes nuestra vida sin fruto, Señor. Que cuando nos presentemos delante de ti haya mucho fruto, fruto abundante para tu gloria. Oh, Señor, ayúdanos. Danos ánimo, Señor, que tus palabras hoy nos llenen de ánimo, Señor, para vivir vidas para ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.